Hola, ¿qué hay? Un saludo para todos desde Almería, España. Soy Will Graham y vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy es nuestra séptima clase sobre el capítulo 2, párrafo 1. Estamos extrayendo joyas de este texto. El título de la clase hoy es Dios, libre y absoluto. Dios, libre y absoluto. En esta clase voy a tener bastante energía porque por primera vez tengo conmigo en la clase Coca-Cola. No me regañéis porque solamente tomo un vaso a la semana. Así que no os preocupéis por mi salud. Así que me estoy cuidando, ya no soy tan joven, ¿no? Bueno, título de la clase hoy, Dios, libre y absoluto. Y estaré leyendo la línea, 9. Sí, la línea 9. En esta edición que estamos usando en nuestra iglesia local, pues dividimos todos los párrafos en líneas. Pero bueno, si tenéis otra versión, podréis ver los adjetivos que estoy a punto de leer. Línea 9, y solamente voy a leer dos palabras. Línea 9, Dios es libérrimo, 1, absolutísimo, 2. Libérrimo, absolutísimo. Ahí tenemos el título de la clase hoy, Dios libre y absoluto. Mi meta entonces en esta grabación es explicaros de qué va la libertad de Dios y en segundo lugar, de qué va esta naturaleza absoluta del Señor. ¿De acuerdo? 2 puntos hoy en la clase. Número 1, el Dios libre. Punto número 2, el Dios absoluto. En primer lugar, el Dios libre. En segundo lugar, el Dios absoluto. Y voy a apagar el aire, porque está haciendo frío. Y no quiero estornudar. Gloria a Dios. Ok, primer punto de la clase hoy, el Dios libre. A continuación, Dios mediante, hablaremos sobre el Dios absoluto. Wow, qué buena. Qué buena la Coca-Cola, ¿no? Aleluya. Bien, número 1, el Dios libre. El Dios de la Biblia es libre. Él goza de libertad suprema. Él es libre para hacer todo lo que quiere. Dios no hace nada por necesidad ni por obligación. Él hace lo que hace porque quiere hacerlo. Él posee la libertad absoluta. La Escritura defiende esta clase de libertad en Dios. Voy a citaros un par de textos del Salterio y luego citaré también un par de pasajes neotestamentarios. En primer lugar, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Repito, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios, según el Salmo, hace todo lo que quiere. Su voluntad disfruta de suprema, máxima libertad. El segundo texto del Salterio es el Salmo 135, 6. Dice algo parecido. Cito. Todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. De nuevo, todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es la misma idea que el Salmo 115, versículo 3. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Y Dios lo hace no por obligación, no por necesidad, sino según el puro afecto de su voluntad. Dios lo hace todo según su beneplácito. Dios hace lo que hace porque a Él le place que las cosas sean así. Dios ha querido que las cosas sean de esa manera. Por tanto, Dios lo hace todo en base a su buena y libre voluntad. Dios es libre. En el Nuevo Testamento encontramos la misma verdad repetida. Voy a citar un par de textos también aquí. En primer lugar, Mateo 11, versículo 25. Es una cita del Señor Jesús. Y Él dice, Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿por qué Dios, según Jesús, optó por esconder la verdad de algunos, pero al mismo tiempo optó por revelar esta verdad a otros? Según nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, Jesucristo, Él dice, porque así te agradó. Ahí está la respuesta. Dios es libre. Dios es supremamente libre. Dios es libérrimo. Y Dios hace lo que hace porque quiere lo que quiere. Aleluya. Entonces tenemos Salmo 115, versículo 3. Tenemos Salmo 135, versículo 6. En el Nuevo Testamento, Mateo 11, 25. Y un cuarto texto, esta vez estoy citando a Pablo, Romanos 9, 19. Pablo pregunta retóricamente, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La idea aquí es que nadie puede resistir a la voluntad soberana del Señor. Por tanto, Dios puede hacer lo que quiere, porque no hay quien resista a su santísima voluntad. Alguien podría objetar diciendo, pero pastor, la voluntad de Dios es resistida día tras día. Hay gente mala en este mundo. Hay personas que cometen adulterio, que roban, que mienten, etc. Bueno, entiendo la objeción. No obstante, en Romanos 9, Pablo no está hablando sobre la voluntad revelada de Dios, sino sobre su voluntad oculta, secreta, porque en Dios hay dos tipos de voluntad. Está por un lado la voluntad revelada, que tú y yo sí podemos conocer, pero luego está la voluntad oculta, secreta, que no conocemos, no tenemos acceso a dicha voluntad. Y en el contexto de Romanos 9, os he citado Romanos 9, 19, Pablo está elaborando el asunto de la elección y la reprobación. Claro, esta decisión corresponde únicamente al decreto secreto de Dios, porque nadie en esta tierra puede saber quiénes son los elegidos y quiénes son los réprobos. No lo podemos saber. No conocemos este dato. Innegablemente, como esa objeción explica, innegablemente, los seres humanos desobedecen la voluntad revelada de Dios sin cesar. Vamos, cada segundo el hombre pecador peca contra la voluntad revelada de Dios. Sin embargo, cuando este pecador está desobedeciendo la voluntad revelada de Dios, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, todo lo que hace el impío está en realidad cumpliendo con la voluntad oculta, secreta de Dios. Por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo es el acto más pecaminoso, es el acto más depravado, grotesco de toda la historia humana, y sin embargo, la crucifixión del Salvador fue decretada por el Señor Dios Todopoderoso. Es cierto que los judíos pecaron contra la voluntad revelada de Dios, pero sus acciones estaban en realidad cumpliendo con la voluntad oculta de Dios, ya que Dios antes de la fundación del mundo había decretado que el Cordero fuese inmolado por nuestros pecados. Por tanto, la voluntad revelada de Dios es resistida, es desobedecida constantemente, todos los días, pero la voluntad oculta, secreta, la voluntad decretiva de Dios no puede ser resistida. El tema es que Dios no ha querido revelarnos su voluntad oculta. Por tanto, es tu deber y es mi deber andar únicamente en su voluntad revelada. Y, como he venido explicando, esta voluntad revelada se encuentra en la Sagrada Escritura. No debes preocuparte
por los asuntos relacionados con la voluntad secreta del Señor. Os pongo un ejemplo. Pensad en nuestra vida de evangelismo. Por un lado, compartimos el Evangelio. Donde quiera que estemos, damos a conocer a Cristo. Si estoy detrás del púlpito, anuncio a Cristo. Si estoy aquí en las redes, anuncio a Cristo. Yo tengo un mandato de parte del Señor. Él manda que sus hijos prediquen el Evangelio. Por tanto, yo predico el Evangelio. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Pero Dios no nos ha dado una promesa. Dios a mí no me ha dicho a mí, Will, si tú predicas el Evangelio, te daré 50 almas, te daré 500 almas, te daré 5,000 almas. No tengo esta promesa. Dios no me ha dado a mí una promesa de éxito espiritual, por así decirlo. Dios no me ha dado a mí una promesa de cosecha. Pero sí me ha dado un mandato, y este mandato es que yo predique el Evangelio. Ahora bien, ¿Dios permitirá que algunos incrédulos sean salvados por medio de mi predicación? Pues puede ser, pero puede ser que sí, puede ser que no. Pero ahí está la esfera oculta de la voluntad divina. Yo tengo que someterme, sujetarme a la voluntad revelada del Señor, y luego mi Dios, nuestro Padre, se encarga de desempeñar lo decretado en su voluntad oculta, secreta, misteriosa, que nos trasciende. Como cristianos, entonces, la regla es obedecer la voluntad revelada de Dios, no preocuparse por la voluntad oculta del Señor. ¿Okay? Obedecer la voluntad revelada, no preocuparse por la voluntad oculta. Que dos dimensiones en la voluntad divina, la voluntad revelada, que sí tenemos que obedecer sí o sí, y luego la voluntad oculta, que Dios se encargará de que esta voluntad oculta, decretiva, se lleve a cabo sí o sí, pase lo que pase. Aunque, bueno, los hermanos de José vendan a su hermano y no acabe en Egipto, Dios se encargará de preservar posteridad para su pueblo. Dios es soberano sobre incluso lo pecaminoso, como antes comenté sobre la crucifixión de Cristo, la venta de José, etc. Dios es soberano, Dios es libre, pero tú y yo no conocemos su voluntad oculta. Bueno, Dios es libre. Dios es libre para decretar, Dios es libre para hacer todo lo que quiere. Antes de la fundación del mundo, Dios contaba con libertad para crear el mundo y contaba con libertad para no crear al mundo. Nadie le obligó al Señor, nadie le dijo a Él, te ordeno que crees los cielos y la tierra. No. ¿Quién manipuló al Señor? ¿Quién le dio un mandato al Todopoderoso? Nadie. Dios creó porque decidió crear. Él quiso crear. Todo lo que quiere, lo hace. Dios es libre. Dios es libérrimo. Y podemos aplicar la misma regla de 3 a la esfera de la redención, porque estamos diciendo que, bueno, Dios era libre en cuanto a su decisión de crear. No tuvo por qué crear, pero quiso hacerlo. Y número 2, también, misma regla de 3, en cuanto a la esfera de la redención. Antes de la fundación del mundo, Dios contaba con la libertad de salvar y contaba con la libertad de no salvar. Entonces, ¿por qué Dios decidió salvar? Pues no lo sé. Porque quiso, porque así te agradó, oh Padre. No, pensando Mateo 11:25 de nuevo. Dios quiso salvar a sus escogidos por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. La salvación del ser humano no depende de una necesidad cósmica ajena a Dios. No. La salvación nuestra emana únicamente del beneplácito de la voluntad del Señor. Una prueba es Efesios 1:5, donde está escrito, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Repito la última parte. Según el puro afecto
efecto de su voluntad. No fuimos predestinados según la omnisciencia divina. Dios no vio de antemano que tú y yo íbamos a aceptar el Evangelio, y al ver Dios este acto futuro, Él actuó en consecuencia diciendo, ok, ya que Will va a recibir mi Evangelio, yo voy a salvarle, predestinarle. No. Dios nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Me predestinó porque quiso predestinarme. Te eligió a ti porque quiso elegirte, no por preconocimiento, no por su omnisciencia. No. Dios decretó lo que decretó porque así lo deseó. Porque te salvó, porque quiso salvarte. ¿Y porque quiso salvarte? Pues no lo sé. Esto ya pertenece a la voluntad oculta de Dios. Y yo ahí tengo que guardar silencio. No tengo autoridad como para hablar acerca de tales asuntos. También estoy pensando ahora mismo en los ángeles caídos. Porque Dios decidió dejar a los ángeles caídos en su pecado. Porque Dios no envió a Jesucristo al mundo con el fin de salvar a los demonios. Porque a Dios le plació salvar únicamente a la raza caída de Adán. ¿Por qué? Porque a los seres humanos y no a los demonios. Porque, pues, su buena voluntad, su beneplácito. Y alguien podría decir, ay, bueno, es injusto. No es injusto. No es injusto porque, claro, antes que nada, los demonios son justamente condenados por el peso de su propia maldad. Ellos son perversos, son rebeldes, detestan al Señor, su Creador. Dignos son de condenación. Y en segundo lugar, lo que venimos explicando, Dios puede hacer lo que quiere con su creación. El alfarero tiene suprema autoridad sobre el barro. Puede hacer lo que quiere. Os cito un par de textos en este sentido. Mateo 20, versículo 15. Pregunta a Dios, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Desde luego que sí. Job 41, 10 al 11. Job 41, 10 al 11. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Mío. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Yo puedo hacer con los demonios lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana, porque yo soy el alfarero, yo soy el Señor. Todo lo que hay en los cielos y por debajo de los cielos es mío, no tuyo. Por tanto, no deja de quejarte tanto, deja de murmurar y sométete a mi santo señorío. Ahora, ¿podría Dios haber salvado a los demonios? ¿Hay tal poder en Dios? Sí, Dios podría haber salvado a los demonios. ¿Podría Dios haberse encargado de salvar a más seres humanos? Por ejemplo, nuestras iglesias aquí en España son pequeñitas. ¿Podría Dios encargarse de salvar a más hijos de Adán? Sí. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha salvado a los demonios? ¿Por qué no ha querido salvar a más seres humanos? Porque no quiso. En última instancia, porque no quiso. Todo depende de la voluntad divina. Todo depende de la libertad soberana de nuestro Señor. Cito unas líneas de Charles Spurgeon, a quien todos amáis y estáis muy agradecidos a Dios por su ministerio de predicación. Dice Charles Spurgeon: nosotros proclamamos a un Dios entronizado y su derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como Él le place, sin necesidad de consultarlas. Lo que dice Spurgeon
lo que he venido argumentando, que Dios es soberano y puede hacer todo lo que quiere. Puede hacer lo que a Él le place. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el soberano, Él es el absoluto, Él es el dueño de todas las cosas. Dios es libre. Dios es libre para hacer todo lo que quiere. Y más allá de la esfera de la voluntad divina, porque estamos aquí diciendo que Dios es libre para hacer todo lo que quiere, es decir, de acuerdo con la voluntad de Dios, el Señor es libre para efectuar y obrar según sus deseos, que son santos y justos, y esto ya lo veremos en una grabación un poco más adelante, porque hablaremos sobre el consejo justa de nuestro Dios, pero no voy a entrar todavía en este asunto. Pero más allá de la esfera de la voluntad divina, Dios también es libre en el siguiente sentido. Es libre, sí, en cuanto a su voluntad, puede hacer todo lo que quiere. Excelente, amén, aleluya. Pero también Dios es libre en el sentido de que no se encuentra sujeto a nuestras limitaciones de criatura, las limitaciones que no son propias como criaturas. Por ejemplo, hemos explicado en otros vídeos que Dios no está atado por el espacio ni por el tiempo. Cuando Dios creó el mundo, al mismo tiempo comenzaron tanto el espacio como el tiempo. Pero Dios, ya que es eterno, y Dios, ya que es inmenso, pues Él trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, no sé si os acordáis, pero hace poco, en esta serie, hablamos sobre la omnipresencia de Dios, pensando en primer lugar en cuanto al espacio. Todos nosotros estamos limitados por el espacio. Yo también, ¿no? Mido 1,78 m, más o menos, y soy delgadito, como podéis ver. Yo no soy omnipresente, pero Dios sí. Dios es omnipresente. Dios llena toda la creación. Salmo 139, versículo 7. Y es más, Dios no solamente llena toda la creación, sino que Él trasciende la creación. Porque más allá de la creación está Dios. Dios, aleluya. Y en este sentido hablamos de la inmensidad divina. A saber que Dios va más allá de la creación. Así que Dios es omnipresente en el sentido de que llena todo lo creado, pero es inmenso ya que trasciende, supera lo creado. Y ahí podéis apuntar 1 de Reyes 8, 27, cuando Salomón dice, Señor, los cielos, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Esta es la idea, ¿no? Dios trasciende los cielos y la tierra, Él es inmenso. Así que Dios es libre, Dios no está sujeto al espacio. En cuanto al tiempo, más de lo mismo. Dios no está atado por el tiempo, no está limitado por el tiempo, porque Él es eterno. Referencia bíblica, Salmo 90, versículo 2. Dios es eterno. Consiguientemente, Dios es libre en cuanto a su voluntad. Él puede hacer todo lo que quiere. Pero también Dios es libre porque no se encuentra sujeto a nuestras limitaciones, que no son propias. Tiempo, espacio. Tú y yo estamos limitados por el tiempo y el espacio. De nuevo, el espacio, yo mido 1,78. No soy omnipresente, ni mucho menos inmenso. Y número 2, tiempo, pues estoy en un proceso de muerte, ¿no? Cumplí 37 años hace poquito y yo tengo una cara ahora que no tenía hace 10 años. Estoy en un proceso de envejecimiento. Y desde que salí del vientre de mi madre, hace 37 años, entré ya en un proceso de muerte. Cada día estoy más cerca de la tumba y todos nosotros estamos en el mismo proceso. Estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Dios lo trasciende todo. Dios es eterno. Por tanto, Dios es libre en cuanto a su voluntad y es libre en cuanto a las limitaciones de sus criaturas, concretamente el tiempo y el espacio. Acabo este primer punto con una maravillosa cita de Arthur Pink. Esta cita está sacada de su libro Atributos de Dios, que estudiamos juntos el año pasado. Atributos de Dios de Arthur Pink, página 36. Dice Pink, Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está infinitamente exaltado sobre la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente. Ni está sujeto a nadie, ni es influido por nadie.
Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni impedir sus propósitos. En una palabra, Pink está diciendo que nuestro Dios es libre, o, para utilizar el adjetivo de la confesión, libérrimo, es decir, libre en su máxima expresión, libre en grado superlativo. Dios es librísimo, por así decirlo, libérrimo. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Amén. Ok. Muy bien, vamos bien de tiempo. Excelente. 25 minutos. Estupendo. En primer lugar, hemos visto que Dios es libre. En segundo lugar, Dios es absoluto. Okay, Dios es libre. Hemos visto que es libre en cuanto a su voluntad y es libre con respecto a las limitaciones de sus criaturas. Número 2, Dios es absoluto. Confesión, capítulo 2, párrafo 1, línea 9, dice libérrimo, absolutísimo. La pregunta aquí sería, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa absoluto? El adjetivo absoluto puede referirse a una de dos realidades o a ambas. En primer lugar, y vamos a explicar cada significado, en primer lugar, Dios es absoluto en el sentido moral. Esto es, Él es completo o perfecto. ¿Okay? Así que Dios es absoluto en el sentido moral de la palabra. Esto es, que Dios es completo o perfecto. Así que la primera definición es la definición moral. Dios como completo, perfecto en sí mismo. Y número 2 sería la definición ya ontológica. Dios es absoluto en el sentido de que Él es autoexistente y autosuficiente. En primer lugar, la definición moral, Dios es completo, perfecto, no carece de nada a nivel ético. Número 2, a nivel ontológico, Dios es absoluto porque Él es autoexistente y autosuficiente. Una elaboración ahora de estas dos definiciones. La primera, Dios es, moralmente hablando, completo o perfecto. Ok. Dios es, moralmente hablando, completo o perfecto. Dios no podría ser más completo ni más perfecto de lo que actualmente es. Él es infinitamente glorioso y majestuoso. Aquí os cito a Luis Berkhof, nuestro querido amigo que siempre sale en nuestras clases, ¿no? Dice Berkhof, en Dios, que es la absoluta perfección, es decir, Berkhof está diciendo, Dios es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. No, yo sé que he pronunciado esa palabra mal. Espero que me entendáis. Repito, en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. El español cuesta a veces, ¿no? Así que bueno, básicamente yo voy a decirlo en mis términos, porque sé pronunciar mejor otras palabras. Berkhof está diciendo que Dios no puede ni mejorarse a sí mismo, ni empeorarse a sí mismo. Espera, yo sé que me estáis siguiendo el rollo, como decimos aquí en España, así que estoy tranquilo. Aunque no pueda pronunciar bien la palabra, por tener una lengua británica, sé que me estáis entendiendo. Dios no puede ni aumentar en calidad ni disminuir en calidad. Esta es la idea. ¿Por qué no? Bueno, si Dios pudiera llegar a ser mejor, esto significa que actualmente Dios no es perfecto. Por tanto, no sería digno de toda alabanza.
Si Dios pudiera llegar a ser mejor de lo que actualmente es, pues ahora mismo Dios no es perfecto. Está en el proceso hacia la perfección. Pero en segundo lugar, Dios no puede, voy a intentar decirlo de nuevo, deteriorarse, porque, claro, en tal caso, Dios dejaría de ser perfecto. Y algo perfecto no puede ni aumentar ni disminuir en calidad. Así que esa es la idea. Un buen versículo para apoyar esta idea de la perfección divina es Mateo 5:48, donde Jesús dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto también, gracias a su perfección, todas sus obras son perfectas. Segundo de Samuel 22:31 se lee, segundo de Samuel 22:31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dios es perfecto, Dios es completo. En este sentido, Él es absoluto. Moralmente hablando, Él no tiene imperfección ninguna. Esta sería la primera definición. Ahora, la segunda definición tiene que ver con la esfera de la ontología, con la doctrina del el ser de Dios. Hemos dicho que en cuanto a la segunda definición de absoluto, que Dios es ontológicamente hablando autoexistente y autosuficiente. Y de acuerdo con esta segunda definición, estamos ya entrando en el terreno de la doctrina de la aseidad divina o de la independencia divina. En términos sencillos, podemos decir entonces que Dios es absoluto porque no depende de nada ni de nadie. Creo que el texto clásico en este sentido es Éxodo 3, versículo 14, donde Dios dice: yo soy el que soy, autoexistente, autosuficiente, no dependo de nada ni de nadie. Os voy a leer unas líneas de un excelente comentario al hebreo del Antiguo Testamento. Os lo voy a enseñar porque este libro nunca lo he citado aquí en nuestras clases. Ahí, mira, voy a enseñaros una foto también. Mientras tanto, comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento. Esta versión tiene el Pentateuco y los libros históricos, Keil y Delitzsch. Keil y Delitzsch, por si queréis apuntar el nombre. Un tocho, ¿no? Pero un excelente tomo. Voy a enseñaros esta foto porque es un regalito. Estuve por ahí en la iglesia caminando por fe, predicando el fin de semana pasado, y los hermanos me dieron, bueno, un regalo, ¿no? La otra vez que estuve por ahí predicando, sacaron una foto y luego eso, unas palabras de gracias, ¿no? Gracias, hermano Will, por tu servicio, amistad para con nuestra iglesia local, por tu celo y fidelidad para con el Señor y su obra. Te amamos en Cristo y te llevamos siempre en nuestras oraciones, ¿eh? Hermoso, ¿eh? Es algo guapo, hermanos. ¿Qué me está pasando? Estoy en un proceso de deterioro. Ahora sí lo digo bien. Es por la Coca-Cola, ¿no? Gloria a Dios. Pues nada, bueno, ya lo pongo después porque amor se cae y no quiero distracciones. Sí, muy bien. Lo que voy a hacer entonces es citaros unas líneas de este libro de Keil y Delitzsch. Keil y Delitzsch. Es su comentario a Éxodo 3, 14. Dice lo siguiente: Dios se designó a sí mismo con este nombre como el Dios absoluto de sus padres, actuando con absoluta libertad e independencia. Este nombre excluía cualquier comparación entre el Dios de los israelitas y las deidades de los egipcios y otras naciones, y fortalecía a Moisés y a su pueblo con una fuerte consolación en su aflicción y un poderoso apoyo para su confianza en la realización de sus propósitos de salvación, como se dio a conocer a sus padres. Y aquí cuando Keil y Delitzsch hablan de los padres de los israelitas, ellos están pensando en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Por tanto, decir yo soy el que soy, Dios se está dando a conocer, como dicen los comentaristas, como el Dios absoluto, que tiene absoluta libertad e independencia. Esa es la idea, que Dios es autosuficiente. Dios es autoexistente, no depende de nada ni de nadie. A diferencia de las deidades egipcias, que son invención de los seres humanos, Dios es
quien es por los siglos. Amén. Y podemos ver esta idea reflejada en el Nuevo Testamento también, cuando Pablo está predicando por Atenas. Él dice en Hechos 17, versículos 24 al 25, dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La cláusula clave de esta declaración paulina es como si necesitase de algo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que Dios no tiene necesidad de nada. Dios es independiente. Dios no depende de nada. Tú sí. Tu concepción, tú fuiste concebido, ¿no? Gracias a la unión conyugal de tu madre y tu padre. Desde tu propia concepción eres un ser dependiente. Luego al nacer dependías, ¿no?, de tu mami, de tu abuelita, o la persona que fuera, y esa persona te daba la leche, te alimentaba, te ponía ropa, te limpiaba, y tú estás vivo hoy gracias a esas personas. Todos somos seres dependientes, pero Dios no. Dios no tiene necesidad de nada. Dios creó el universo no por necesidad, sino por su buena voluntad. No hay ninguna carencia en el Señor. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son absolutos en el sentido de que no derivan su existencia de nada ni de nadie más. Por tanto, nuestro Dios es absoluto en el sentido moral, que Él es perfecto, completo, y en el sentido ontológico, puesto que Él es autoexistente y autosuficiente. Éxodo 3:14, Hechos 17, 24 al 25. Y a la luz de esta realidad, podemos acabar la clase conectando lo que acabo de decir con el primer punto hoy. Hemos dicho ahora que Dios es absoluto y estudiamos en primer lugar Dios como libre o libertad de Dios. Ya que Dios es un Dios absoluto, como hemos descrito, Él es completo, perfecto, autoexistente y autosuficiente, pues ¿cómo no va a gozar de libertad suprema para llevar a cabo su santísima voluntad? Por tanto, si Dios es absoluto, es lógico que sea libérrimo. Estos dos conceptos que hemos estudiado hoy, entonces, se implican mutuamente. Pues, amados, de nuevo, yo espero que hayáis podido ver algo de la belleza, de la gloria, de la majestad de nuestro Señor. Yo llevo ya 2 meses gozándome en la enseñanza sobre nuestro Dios que la confesión comparte. Y vuelvo a repetir algo que comenté hace un par de meses cuando empezamos este capítulo, que hay pocas descripciones del Señor tan maravillosas como esta aquí. Hacemos bien en aprender de los escritos del pasado, porque producen alabanza, adoración, gratitud en nuestros corazones hacia el Señor. Acabo pues recordándote hoy que tu Dios es libérrimo, es libre en cuanto a su voluntad y es libre de todas las limitaciones de las criaturas, sobre todo el tiempo y el espacio. Y en segundo lugar, te recuerdo que tu Dios es absoluto. Absoluto en el sentido moral, ya que Él es completo y perfecto, no tiene ninguna imperfección. Y en segundo lugar, Él es absoluto en el sentido ontológico, esto es, Él es autoexistente y autosuficiente. Yo no sé cómo podemos acabar esta clase sin gritar a todo pulmón, Soli, Deo, Gloria. Bendito sea el Dios libérrimo, bendito sea el Dios absoluto. Y el pueblo del Señor dice amén. Como siempre tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Y si tenéis cualquier pregunta sobre la naturaleza absoluta de Dios o la naturaleza libérrima de Dios, tener esa libertad de escribirme por debajo. Y de nuevo, en la medida de lo posible, iré respondiendo a los mensajes. Un abrazo para todos desde Almería, España, en el amor de Cristo. Y acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Aleluya. Hasta luego.